Es un gusto poder estar hoy con ustedes acá. Me encanta esta campaña que están haciendo Pro Templo, porque yo creo que no hay un templo que a ustedes no se les vaya a quedar pequeño. Porque cuando uno entra, uno acá ve un orden, ve una excelencia, ve algo que yo digo, Señor, tú a esta iglesia la vas a usar de una manera increíble. No va a parar de crecer, no va a parar de crecer. Y qué bonito poder ser parte de esta campaña Pro Templo. Yo quiero animarlo a usted a que usted le crea a Dios y participe. Porque, mire, yo quiero que entienda algo. Los diezmos es devolverle a Dios lo que a Él le pertenece. Pero las ofrendas es invertir en los negocios del reino. Y cuando usted invierte en los negocios del reino, usted recibe los mejores intereses, las mejores ganancias. Usted va a llenarse de testimonios. ¿Quién quiere ver a Dios moverse como nunca antes? Pues muévase usted por fe como nunca antes. Y algo que nosotros pudimos ver, porque nosotros también participamos en una campaña Pro Templo, y fue que, mire, como usted le da dinero a Dios y Dios lo convierte en personas salvas. Porque usted llega y compra un auditorio para 1,000 personas, son 1,000 personas que van a llegar ahí, y usted dice, yo invertí para que estas personas pudieran llegar. Cuando el Señor multiplicó los panes y los pescados, después de repartir, Él dijo que recogieran todo lo que había sobrado. ¿Cuántas canastas recogieron? ¿Usted no cree que si hubieran habido 14 canastas, hubieran sido 14 canastas? ¿Usted no cree que si hubieran sido 20 canastas, hubieran sido 20 canastas? A lo que me refiero es que usted ponga las canastas que Dios las llena. Y eso es lo que están haciendo ustedes acá, se está moviendo con fe, y la verdad me alegra mucho poder ser parte de eso. Quiero invitarle hoy para esta palabra a que le demos la bienvenida al Espíritu Santo de Dios. Yo soy un apasionado por el Espíritu Santo. Y cuando el pastor Iván me invitó y me dijo, mira, tenemos una noche de milagros, yo dije, wow, me encanta, porque es pasar tiempo con mi amigo, mi mejor amigo. El Espíritu Santo de Dios a mí me enloquece, me fascina, me gusta intimar con Él, me gusta hacer ministerio con Él, me gusta moverme con Él, me gusta que me sorprenda. Y cuando Él se invoca, cuando Él se invita a un lugar, Él participa, Él entra, Él llega. Entonces, ¿qué te parece si te pones un momento de pie y cierra los ojos para no distraerte y dile, Espíritu Santo? No, pero que lo oiga. Espíritu Santo, ven, bienvenido. Queremos verte mover de todas las maneras. Te pedimos que hoy nos regales una noche profética de sanidades, de escuchar tu voz, de conocerte mejor, de conocer a Jesús, de vivir al Padre. Espíritu Santo, sorpréndenos viniendo y dejándote ver. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya puede tomar asiento. Y Él está acá, pero yo creo que a lo largo del servicio Él va a empezar a manifestarse de maneras especiales. Pero es importante que usted encienda su fe, porque a Dios, mire, sin fe es imposible agradarlo. Y Él donde ve fe, Él ahí se mueve. Así que dígale al de al lado, no va a dañar las cosas, le va a meter fe a esto. ¿Listo? Dígale al de al lado, nada de incredulidad. Y el día de hoy quiero hablarte de un tema que es bastante polémico entre los no creyentes. En el día de hoy quiero hablarte acerca de escuchar la voz de Dios. Y digo bastante polémico entre los no creyentes porque cuando uno dice Dios me dijo, y hay alguien un no creyente, empiezan, ¿qué? ¿Cómo así que Dios le dijo? ¿Cómo le dijo? Y hay otros que lo miran a uno y dicen, este es como esquizofrénico porque está oyendo voces. Sin embargo, cuando usted y yo miramos en la Biblia, nos damos cuenta que oír la voz de Dios no debería sorprendernos, porque cuando miramos desde Génesis, todo fue creado ¿cómo? Porque Dios habló. Entonces, antes de que usted y yo existiéramos, ¿qué existía? La voz de Dios. La voz de Dios ya era, Dios ya hablaba.
Y cuando vamos a lo largo de la Biblia, Adán y Eva, nos damos cuenta que ellos hablaban con Dios, ellos escuchaban a Dios. Después adelantamos con Abraham, con Moisés, con cualquier personaje. Aún mire, aún la burra de Balán escuchó la voz de Dios. Así que si usted no escucha la voz de Dios, usted está peor que un burro. Pero hoy vamos a llegar, si acaso, a burro, a escuchar la voz de Dios. Mire, Jesús nos dijo en Juan capítulo 12, versículo 49, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó, o sea, me dijo qué decir y cómo decirlo. Sabemos que Jesús es 100% Dios, 100% hombre, pero Él voluntariamente vivió su paso en la tierra con su naturaleza humana nada más, con todas las limitaciones humanas. Y es por esto que Él empieza a moverse en milagros solo después de que es lleno del Espíritu Santo. O sea, Él no hace los milagros por su naturaleza humana, sino por medio del Espíritu Santo de Dios, y nos empieza a modelar el tipo de vida que tú y yo podemos llegar a tener. Ahora, también por medio del Espíritu Santo de Dios, Él empieza a orar a Dios Padre y a escuchar a Dios Padre. Y acá nos está mostrando que Él no hacía nada por su propia cuenta, sino que Él siempre se sintonizaba con el Padre, y lo que escuchaba que el Padre le decía, Él lo empezaba a decir. Lo que el Padre le mostraba era lo que Él estaba haciendo. Pero vemos también que en Juan capítulo 10, versículo 27, Él dice, mis ovejas. ¿Hay acá alguna oveja de Jesús? Sí. Esto es solamente para las ovejas de Jesús. Dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Miren lo que Jesús está diciendo. Jesús nos muestra que Él oye la voz del Padre por medio del Espíritu Santo, pero que también las ovejas de Él tenemos la capacidad de escucharlo a Él por mismo medio del Espíritu Santo. Si tú eres una oveja de Jesús, quiere decir que tú puedes escuchar la voz de Dios. Ahora en Mateo capítulo 13, Jesús está hablándole a una multitud y lo está haciendo por medio de parábolas. Y habla acerca de una parábola que es muy bien conocida, que es la parábola del sembrador, que nos dice que un hombre salió y esparció una semilla, y esa semilla cayó en 4 diferentes terrenos. ¿Cuáles fueron esos 4 diferentes terrenos? ¿Cuál fue el primero? Junto al camino. ¿Y qué pasó con esa semilla? Los pájaros se la comieron. Otra cayó en un terreno pedregoso, entonces como no tenía, o como estaba llena de tierra, no pudo echar raíces. Entonces ¿qué pasó? Cuando salió el sol se marchitó. Otra cayó entre espinos y empezó a crecer, pero también los espinos crecieron con ella, entonces se ahogó. Y otra cayó en buen terreno. La que cayó en buen terreno dio mucho fruto. Ahora, cuando Jesús terminó de hablar esto, todos en ese momento se miraron los unos a los otros y nadie había entendido nada. Como quien dice, todos ellos dijeron, vinimos a oír a Dios, pero Dios no me habló. ¿Alguna vez te ha pasado eso en tu devocional? Que tú sales a buscar a Dios, o tú estás en una necesidad, tú dices, quiero que Dios me hable, pero como que no lo escuchas y tú dices, Dios no me habló. Pues es justamente lo que pasó acá. A pesar de que Jesús había hablado, ellos al no entender, dijeron, hoy como que no habló, hoy no dijo nada, hoy habló de un tema que no tenía nada que ver con los milagros que yo estaba buscando. Y entonces los discípulos se acercan y le dicen, Señor, ¿por qué? ¿Por qué hablas en parábolas? Y Jesús llega y le responde y les dice, porque a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino. Ahora, cuando Jesús les está diciendo a ustedes, ¿a quiénes se está refiriendo? A sus ovejas, a sus discípulos, a los que creen en Él. Y dice, pero a ellos no. ¿Quiénes eran ellos? No, los que todavía no creían, los que no le habían entregado su corazón a Jesús. Y continúa diciendo en Mateo capítulo 13, versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han tapado los oídos y se les han cerrado los ojos. Mira cómo Jesús está explicando que escuchar a Dios depende o arranca en tu corazón. Es un tema de tu corazón. Si tu corazón está insensible o está duro, pues tus oídos espirituales están tapados y tus ojos espirituales están cerrados. Tus ojos espirituales tienen que abrirse para tú poder escuchar la voz de Dios. Tus oídos espirituales tienen que abrirse, tienen que dejar de estar cerrados para poder escuchar la voz de Dios. Poder escuchar a Dios
arranca cuando nosotros le entregamos a Jesucristo. Cuando tú le rindes tu corazón a Jesús. Porque si tú no le has rendido tu corazón a Jesús, no esperes escuchar a Dios. No vas a poder hacerlo. Porque antes de entregarle nuestro corazón a Jesús, nosotros estamos separados de Dios a causa del pecado. Eso es lo que se conoce como muerte. Y como todos nosotros somos pecadores, o hay alguien acá que nunca haya pecado, todos somos pecadores, ¿o no? Pues dice que la paga del pecado es muerte. Muerte significa separación, una separación con Dios. Entonces hay personas que dicen, mire, si Dios existe, ¿por qué yo no puedo verlo? ¿Por qué yo no puedo escucharlo? Pues porque a causa del pecado hay una separación. Mire, yo amo muchísimo a mis hijos. Y yo en este momento estoy hablando o no estoy hablando. ¿Mis hijos me están escuchando? No. ¿Por qué? Porque hay una separación entre ellos y yo. Ellos no están en este lugar. Yo los sigo amando, yo sigo hablando, pero a causa de la separación ellos no me pueden escuchar a mí ni pueden experimentar el amor. Eso es lo que pasa cuando nosotros todavía no le hemos entregado nuestro corazón a Cristo, que hay una separación entre nosotros y Dios a causa del pecado. Pero en el momento que tú le entregas tu corazón a Jesús y tú decides creer en Jesús, dicha separación ya termina. Entonces cuando Dios habla, tú lo empiezas a escuchar y tú lo empiezas a ver. Su gloria se hace visible ante ti. Y eso es lo que ocurre cuando tenemos una relación con Dios a través de Jesucristo. Se restablece completamente la capacidad de comunicarnos con Él, de poder tener una relación íntima con Él. Y entonces Jesús empieza a explicar con esta parábola que la palabra que se entiende produce fruto, pero que la palabra que no se entiende simplemente se pierde. Pero también nos habla a nosotros a través de esta parábola de diferentes ruidos que ahogan la voz de Dios aún en creyentes. Porque seamos sinceros, aunque nosotros le hayamos entregado nuestro corazón a Jesús, hay momentos en que nosotros simplemente no podemos escucharlo y hay momentos en que nosotros lo escuchamos con claridad. Entonces esta parábola nos habla a nosotros de sonidos, ruidos que nosotros tenemos que apagar para poder escuchar la voz de Dios con claridad. Para que lo entiendan mejor, quiero que hagamos el siguiente ejercicio, ¿ok? Si me ayuda, por favor, de la alabanza. Yo voy a estar hablando con ustedes porque tengo Yo nunca dejé de hablar, pero como la voz de Dios es murmullo, los diferentes sonidos simplemente la ahogaron y el mensaje que Dios te estaba dando no estaba llegando ante ti. En el día de hoy Dios va a hablarnos de cuáles son esos ruidos que nosotros debemos callar para poder escuchar la voz de Dios con claridad. El primero de ellos lo vamos a encontrar en Marcos capítulo 4 versículo 15 y dice así: algunos son como los sembrados junto al camino donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Nos damos cuenta que llega la palabra, tan pronto como tú la oyes, todavía no la has entendido, llega Satanás y te la roba. Entonces, ¿cuál es ese primer ruido? Punto número 1: calla las dudas que te está sembrando Satanás. Calla las dudas que te está sembrando Satanás. Mira, vayamos a Génesis. Dios le habla a Adán y le dice: mira, Adán, puedes comer de todos los árboles del jardín, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de ese árbol morirás. Dios habló y apenas Dios termina de hablar, ¿qué pasa? Satanás aparece y Satanás viene y siembra una duda y dice: no es cierto. Dios sabe muy bien que si tú comes el fruto de ese árbol, se te abrirán los ojos y serás como Él. Entonces Dios habla una verdad y antes de que esa verdad sea comprendida e interiorizada, viene Satanás y siembra una duda. Y al sembrar la duda, lo que hace es que roba la palabra. Vayamos más adelante. Cuando Jesús está siendo bautizado, eso quiere decir que después de que Él es bautizado, Él sale de las aguas, se abre el cielo y desciende el Espíritu Santo de Dios.
Y es la primera vez que se registra que Jesús escucha la voz del Padre, porque nosotros podemos escuchar la voz de Dios a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y entonces está escuchando por primera vez la voz del Padre. Y el Padre le dice: este es mi Hijo amado, muy complacido estoy en él. Cuando termina el Padre de hablar, ¿quién aparece? Satanás. ¿Y qué le dice Satanás? Si eres el Hijo de Dios. Pero recordemos, ¿qué fue lo que dijo el Padre? Este es mi Hijo. Así que Satanás viene a decir: si eres el Hijo de Dios, o sea, viene a poner en duda lo que el Padre le había dicho. El Padre habla y Satanás, a través de la duda, quiere robar la palabra que se ha declarado sobre Jesús, que no solamente hablaba de su identidad, sino también hablaba de su propósito, de su relación con Dios, de lo que Dios pensaba de él. Después de que Dios habla, el enemigo siembra la duda para robar la palabra. Mira, tienes que tener muchísimo cuidado con la duda después de tener una experiencia con Dios. Porque después de que tenemos una experiencia con Dios, lo vemos moverse en milagros, es muy común que aparezca el diablo a quererse robar la experiencia. Hace varios años atrás, con mi esposa, éramos líderes de jóvenes y estábamos en un concierto cristiano lleno de jóvenes, cuando de pronto una niña de 12 años cayó muerta. La niña cae muerta en mitad de concierto. Entonces tú te puedes imaginar la conmoción que eso causó. Empezó todo el mundo a gritar por todas las partes. Llegó un estudiante de medicina, tomó la niña, empezó a tomarle los signos vitales. La niña estaba muerta. Tomó un espejo, se lo puso, no respiraba la niña. Él empezó a gritar desesperado: esta niña se murió. Y de pronto me la lanza así a mis manos. Cuando me la lanza en las manos, yo la miré, me llené de fe y dije: en el nombre de Jesús, levántate. La niña en ese momento respiró completamente sana. Se revivió la niña. Ese fue tremendo día. Pero después de celebrar toda la noche, imagínense lo que ocurrió. Vimos como Dios levantó una niña de entre los muertos. La niña misma explicaba lo que había ocurrido. Llegaron los paramédicos, le tomaron los signos vitales. La niña estaba perfecta, se tuvieron que ir. Después de todo esto, apareció Satanás. Y entonces empezaron las personas a cuestionar. La mamá de la niña empezó a decirle: si usted se murió, quiere decir que usted está en pecado, así que ¿qué es lo que usted está ocultando? La niña, ante el susto de lo que su mamá le estaba diciendo, empezó a negar: no pasó nada, yo me estaba haciendo la dormida. Y vino Satanás, a través de la duda, a tratarse de robar el milagro. El milagro no lo pudo robar porque la niña sigue viva, pero sí se robó lo que el milagro hizo en las demás personas. Mira, vayamos a la historia del profeta Elías. El profeta Elías está en una época en que el rey de Israel era Acab, y Acab estaba casado con Jezabel, que era una mujer bastante malvada. Y Jezabel y Acab desviaron al pueblo de Israel, lo llevaron a no adorar a Dios, sino a adorar a Baal. Y también Jezabel se propuso acabar y matar con todos los profetas de Dios. Así que un día Dios envía a Elías a que ore y cierre los cielos de Israel durante 3 años. Él oró, durante 3 años no hubo lluvia, lo cual llevó a que Israel estuviera en bastantes problemas, que Israel estuviera a la ruina. Pasados los 3 años, el Señor vuelve a enviar al profeta Elías, el cual se presenta ante Acab y le dice: mira, vas a convocar a todos los profetas de Baal. Acab lo hace y llegan todos los profetas de Baal, cientos de ellos. Entonces Elías, estando solo, les pone un reto. Les dice: mire, vamos a hacer cada uno un holocausto y cada uno va a orar a su Dios. Yo al Dios del cielo, ustedes a Baal. Y el Dios verdadero va a hacer que caiga fuego del cielo. Los profetas de Baal aceptaron el reto. Entonces cogieron, hicieron su altar, su holocausto, y empezaron a clamar a Baal: Baal, haz llover fuego del cielo. Pero no pasaba nada. Entonces estos todos desesperados empezaron a cortarse, a clamarle para que lloviera fuego del cielo, pero no pasaba nada. Cuando ya habían pasado varias horas y ya se dieron por vencidos, entonces llegó Elías y cogió y puso su altar con su holocausto, mandó a poner agua como para dificultar más las cosas, y con una pequeña oración cayó fuego del cielo. Wow, cuando Elías vio eso, se llenó del Espíritu Santo y entonces le dijo a todo el pueblo: atrapen a todos los profetas de Baal y asesínenlos. Y acabó con todos los falsos profetas de Baal.
Después de eso, cogió y llamó a Acab y le dijo: Acab, ahora voy a orar para que Dios abra el cielo y empiece a llover. Y sin que hubiera una sola nube, él clamando, empezó a caer un diluvio impresionante. Yo creo que este fue un buen día de servicio, ¿no? Yo creo que ese fue uno de esos servicios en los que tú dices: wow, pastor, las cosas que ocurrieron fueron increíbles. Ese es un servicio en que tú querías llevar a tu tío el ateo, a ese amigo que tú vienes buscando que vaya a la iglesia, pero no quiera ir, porque fue un buen domingo de servicio, donde se vieron muchos milagros. Pero después de que Dios habló, después de que Dios obró, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? El diablo habló. Y en Primera de Reyes, capítulo 19 dice: Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero. ¿Qué envió? ¿Qué no envió? No envió un soldado, envió un mensajero. Porque Satanás sabe que lo único que él tiene que hacer para robarte lo que Dios te ha entregado es sembrar duda. Porque de esa manera apaga la fe. Sin fe tú no puedes ver a Dios ni puedes escuchar a Dios. Dice: entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Ahora, el mensaje es absurdo, porque ¿qué dioses? Los que no habían podido encender el fuego en el holocausto, los que no habían los que no habían podido proteger la vida de los falsos profetas. Pero a pesar de esto, nos dice en el versículo 3: Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Mira, nos damos cuenta que Elías oyó a Dios y creyó, y esto lo empoderó. Pero después escuchó al diablo, dudó y terminó huyendo. Ten muchísimo cuidado con las dudas que Satanás trata de sembrar después de las experiencias que tú tienes con Dios. Ten mucho cuidado cuando Dios te regala una sanidad y después de que ya recibe la sanidad, el diablo te hace dudar de si la sanidad ocurrió o no ocurrió. Ten mucho cuidado si Dios te prometió que te va a prosperar, que te va a abrir los cielos económicamente, o cualquier milagro que Dios te ha dicho que va a ocurrir, y después viene Satanás a hacerte dudar y hacerte creer que de pronto fue una voz que tú te inventaste, que de pronto fuiste tú, tus emociones o algo. Porque siempre después de que Dios habla, Satanás viene a sembrar una duda para tratar de robar la fe que es necesaria para que la palabra se convierta en milagro. Así que lo primero que tenemos que callar, ¿qué es? Las dudas. La duda, un momentico, voy a correr esto. La duda que quiere sembrar el enemigo. Vamos a Marcos capítulo 4, versículo 16. Acá vamos a encontrar el segundo ruido. Entonces, ¿cuál es el primer ruido que tenemos que callar? La duda. El segundo, Marcos 4, 16. Estos son como lo sembrado en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, de inmediato la reciben con alegría. Pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecuciones a causa de la palabra, se apartan de ella. La segunda o el segundo ruido que tú tienes que callar son tus emociones. Tus emociones, y te lo voy a explicar mejor. Nos dice que la palabra es recibida de una manera como con alegría, de una manera emocional. La palabra alegría, realmente ahí el original es chara. Chara significa una emoción inicial y pasajera. Es algo que es inicial, pero que empieza simplemente a pasar. Y nos dice que es una persona que habla o vive a Dios de una manera emocional, por lo que siente. Entonces, cuando la persona tiene una emoción positiva, se siente feliz, se siente cerca a Dios, entonces cree que Dios está cerca. Pero cuando de pronto siente culpa, porque de pronto el día anterior pecó o está frío espiritualmente, siente que Dios está lejos y que no le ama. ¿Alguna vez te ha pasado eso?
¿Alguna vez te ha pasado que tú llegas a la iglesia y sientes a Dios como tan cerca, te sientes bien porque tú has estado cumpliendo con todo lo tuyo? Entonces tú dices, Dios está cerca, Dios me ama, Dios está conmigo, versus un día que, no sé, de pronto pecaste el día anterior, de pronto alguien te sacó la lengua a la entrada, no te saludaron como te debieron haber saludado, y entonces te sientas y dices, Dios está bravo conmigo, Dios no me ama, yo no soy importante para Dios. Y ¿por qué pasa esto? Porque es una persona o porque eres una persona emocional. Y el emocional, la voz de Dios para ellos es lo que le dicen sus emociones. En otras palabras, tú para saber lo que Dios te dice no vas a los principios que nos enseña la palabra, sino vas a tus propias emociones. La persona sabia, para saber lo que Dios dice, ¿qué hace? Va a la Biblia. Y Dios te dice, yo te amo. Y tú pecas y vuelves y lees, ¿y qué dice? Yo te amo. Tú te sientes lejos de Dios y miras y dice, jamás te dejaré, jamás te abandonaré. Porque la palabra de Dios no cambia. Y eso es lo que Dios espera, que nosotros no nos acerquemos a Él de acuerdo a como nosotros nos estamos sintiendo, sino de acuerdo a los principios que se definen en la palabra. Pero lo emocional lo que hace es preguntarle a sus emociones, bueno, ¿y hoy Dios me ama? No, hoy no te ama, hoy Dios no me ama. Le pregunta a sus emociones, hoy Dios está orgulloso de mí. No, hoy te ve como una cucaracha, soy una cucaracha. Y de acuerdo a lo que va sintiendo, él cree que Dios le está diciendo. No le pregunta la palabra, le pregunta a sus emociones. Volvamos a Elías. Después de que Elías escucha a Jezabel, Elías lastimosamente empieza a ser guiado por sus propias emociones. Y mira lo que nos dice Primera de Reyes 19:4. Y caminó todo un día por el desierto. Ahora, ¿quién lo llevó al desierto? ¿Acaso fue el Espíritu Santo el que lo llevó al desierto? Porque nos dice que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Pero acá no nos dice que Dios haya llevado a Elías al desierto. No, Elías estaba yendo a un desierto, no porque Dios lo quería en el desierto, sino porque sus emociones lo estaban metiendo en el desierto. Cuando Dios te lleva a un desierto, aunque ese desierto no sea agradable, tiene un buen propósito. Y tiene el propósito de seducirte, y tiene el propósito de que escuches su voz, y tiene el propósito de que tú te acerques a Él, de corregir cosas en ti. O sea, los desiertos de Dios ¿son buenos? Claro que sí, son buenos. Pero los desiertos de tus emociones no son buenos. Dios no te quiere ahí. Ahí te metieron las emociones. Los desiertos de Dios te dan propósito. Los desiertos de tus emociones te roban tu propósito. Y dice, y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto de retama y se sentó a su sombra con ganas de morirse. O sea, nos damos cuenta que está totalmente guiado por las emociones. Dice, estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. ¿Quién le estaba diciendo eso a él? ¿Dios? ¿Quién le estaba diciendo eso? Sus emociones. Sus emociones le estaban diciendo que él era peor que sus antepasados que se habían apartado de Dios. Dice, luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. ¿Quién le habló? Un ángel. No fue Dios, fue un ángel. Dice, Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre brasas y un jarro de agua. Comió, bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó, comió y bebió, y una vez fue fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Joreb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. Vuelvo y te digo, una cosa es los desiertos a los cuales te lleva Dios con un propósito, y otra muy diferente es los desiertos a los cuales tú entras guiado por tus emociones que te quieren robar el propósito. ¿Dios qué hace? Dios pone a Elías a pasar la borrachera de sus emociones. Y sería lo mismo que si uno le llega un borracho, uno lo mandaría a dormir, después lo levantaría, come, tómese un caldito de papa o bueno, ¿cuál es el levantamuertos de acá? ¿Ustedes por qué saben? No deberían ya saber, deberían decir, no, ni idea.
Bueno, entonces le da una changua y después de darle la changua, otra vez le dice, vuélvete a dormir. Pasa la borrachera emocional que tú estás teniendo, porque mientras que tengas esa borrachera emocional, no vas a escuchar a Dios. Y es que seamos sinceros, cuando estamos borrachos, embriagados por una emoción, poco escuchamos a Dios. Piensa nada más cuando tú vas al centro comercial y de pronto tú pasas al frente de tu almacén favorito. Y ahí está la cartera que tú quieres, la que te va a dar la verdadera identidad, la que va a mejorar tu vida. Tu vida va a ser perfecta de tener esa cartera. Y ese día está en descuento. Tú te llenas de emoción, estás completamente feliz y empiezas a preguntar, Señor, ¿debo comprarla o no debo comprarla? Dame una señal, que la señal sea que no pase nada y que sí pase la tarjeta. Y lo compras, porque estás llena de emoción, no vas a escuchar la voz de Dios. Mira, hace varios años atrás, cuando nuestra iglesia tenía cerca de 3 años, nosotros teníamos alquilado una parte de un edificio, pero había una sección que no habíamos tomado en arriendo. Dentro del contrato a nosotros se nos dijo que si aparecía alguien que quería alquilar esa sección, nosotros íbamos a obtener una primera opción de alquilarlo. Resulta que apareció una persona interesada. Entonces vinieron a nosotros el realtor y nos dijo, mira, ustedes tienen la primera opción, si ustedes quieren expandirse, pueden tomarla y alquilarnos completamente el edificio. Mira, cuando nos dijo eso, yo reuní a los que somos parte de la junta de la iglesia y les conté. Todos nos emocionamos. La iglesia venía creciendo de una manera increíble. Entonces nosotros dijimos, esto es de Dios. Dios quiere que nos expandamos. Esto Dios lo vamos. Y todos así emocionados. Queríamos responder inmediatamente sí, pero era un día viernes. Yo les dije, para sonar espiritual, les dije, miren, ayunemos hasta el lunes para ver Dios qué nos dice, para confirmar que Dios quiere que lo alquilemos. Todos aceptaron, pero todos decíamos, Dios ya nos habló, es lógico que quiere que alquilemos el lugar. Resulta que el otro día nos reunimos, un solo día de ayuno, y yo les pregunté a todos, ¿qué sienten que Dios les está diciendo? Y todos decían, no sentimos que Dios nos está diciendo que no lo hagamos. Al siguiente día, ya todos teníamos una confirmación de que Dios nos dijo, no alquilen el lugar. Y llegó una líder que no sabía de la propuesta que nosotros teníamos, no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo, y me dice, pastor, ayer tuve un sueño, y en el sueño Dios le entregaba las llaves a usted de un templo propio. Y ahí Dios me dio una promesa, me dijo, Pedro, no alquiles este lugar, porque de acá salen a un templo propio. Al poco tiempo compramos templo propio y actualmente tenemos ya 2 edificios comprados. ¿Qué hubiera pasado si nosotros no hubiéramos callado primero las emociones? Que no hubiéramos escuchado la verdad de Dios, la promesa que nos lleva hacia el milagro. Si tú quieres oír la voz de Dios, calla la voz de tus emociones. Ahora, ¿cómo lo haces? Muy sencillo, haz como Elías, come, duerme. Deja que la situación se aclare, deja que las cosas se calmen. Si tú estás bravo, cálmate. ¿Alguna vez te ha pasado que tú estás furioso y como que una voz te dice, cálmese antes de hablar, pero hay una que te grita, no, vaya ya, enfrente, solucione esto? ¿Cuándo tú has obedecido esa voz de enfrentar ya con mal genio y te ha ido bien? No. Porque cuando las emociones están hablando, no escuchamos la voz de Dios. Y la única manera de obrar sabiamente es escuchando la voz de nuestro Padre Celestial. Y ahora, ¿estás ansioso? Pues ora, agradece y aún ayuna. Antes de tomar decisiones importantes en tu vida, ayuna. Porque el ayuno lo que nos hace a nosotros es callar la carne para que de esa manera podamos escuchar lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Jeremías 17:9 dice, no hay nada tan engañoso como el corazón del hombre. Nada hay tan engañoso como el corazón del hombre. Que es engañoso, es una persona que sabe mentir haciéndote creer que es verdad lo que te está diciendo. Así que lo primero que tú tienes que hacer es calla el engañador. Calla tu corazón, calla tus emociones. Muchas veces decimos, no, es que Satanás me quiso engañar. Mira, Satanás ni habló, fueron tus emociones, fue tu corazón necio. Si tú no callas el engañador, que es tu propio corazón,
no vas a poder escuchar la voz de Dios. Ahora, ya callamos en el primer punto las dudas del diablo, pero ahora calla las emociones que también te quieren a ti engañar, que te quieren desviar. Porque cuando las emociones son fuertes, no escuchamos a Dios, aunque Dios nos esté hablando. Lo cual nos lleva al tercer ruido que debemos callar. Y lo encontramos en Marcos capítulo 4, versículo 18. Y dice así: otros son como lo sembrado entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Entonces, ¿cuáles son las siguientes voces que tenemos que callar? Las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y los malos deseos. Y piensa nada más algo, o sea, las preocupaciones, que es pensar en lo que podría pasar en el futuro, vienen a robar las promesas de Dios acerca del futuro. El engaño de las riquezas, y digo el engaño de las riquezas porque es común que la gente crea que si hay una oportunidad financiera es de Dios. Tú estás en un trabajo y te ofrecen otro trabajo donde te pagan mejor y tú dices es de Dios. ¿Por qué? Porque me pagan mejor. ¿Por qué? ¿Tú crees que Dios siempre habla a través de más dinero? ¿Tú crees que Dios necesita darte más dinero para que tú vivas mayor bendición? Y yo te quiero aclarar a ti algo. Hay dos estados en que el ser humano puede vivir. El ser humano puede vivir bajo la riqueza o bajo la abundancia. Y te la voy a explicar. Bajo la riqueza es lo que ocurre después de la caída del hombre, que dice: te ganarás el pan con el sudor de tu frente. En otras palabras, tú eres esclavo del trabajo, esclavo del dinero para poder obtener un pan. Pero antes de la caída, ¿cómo era? El Señor tenía todo a la disposición del hombre. Cuando tú vuelves a Cristo Jesús y tú cumples con todos los principios bíblicos de abundancia económica, que te los voy a decir rápidamente para que tú los entiendas, que son integridad, orden financiero, que es manejar un presupuesto, no endeudarte, ser generoso y ahorrar e invertir sabiamente, tú vas a vivir bajo la abundancia de Dios. Tú no vas a tener que buscar dinero, el dinero te va a buscar a ti. Y es lo que la palabra de Dios dice: busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas les serán añadidas. Entonces tú puedes andar buscando el dinero, pero estarás perdido y Dios te estará buscando a ti. O tú puedes estar buscando a Dios y el dinero te estará persiguiendo a ti. Entonces Dios no te llama a que tú estés escuchando lo que las riquezas te están diciendo, porque las riquezas no están llamadas a ser tu amo, sino tu esclavo. Y un amo no le pregunta a un esclavo para hacer, le dice al esclavo lo que tiene que hacer. La pregunta es: ¿el dinero te dice a ti lo que tienes que hacer, o tú le dices al dinero lo que tiene que hacer? Yo quiero preguntarles: ¿ustedes van a comprar el templo que su billetera les permite, o el que su fe les permite? ¿Le van a preguntar a la billetera de qué tamaño podemos comprarle el templo a Dios, o le van a preguntar a Dios de qué tú quieres el templo? Ponte de pie, pastor. Levanta las manos. Oga Shanta Rama Maranda Sata. Y yo veo sobre ti una unción de dinero, y veo en ti una sabiduría especial para atraer empresarios, hombres que están perdidos y que encuentran su caminar en Dios a través de tu instrucción como pastor. Y Dios te va a usar para atraer empresarios que estaban perdidos siguiendo el dinero. Tenían dinero, pero eran esclavos del dinero, para que de esa manera ellos sometan ese dinero a Dios. Y este templo que Dios te va a dar no va a ser el último que Él te va a dar, simplemente va a ser el siguiente. Porque el Señor, y veo sobre ti unción de milagros en el área financiera, y el Señor te da credibilidad para llegar a empresarios que manejen grandes finanzas, van a confiar en ti.
y Dios te va a usar a ti para pastorearlos. No por su dinero, sino por su corazón. Tú no vas a pastorear su dinero, vas a pastorear su corazón, porque esos empresarios tienen necesidades en su corazón que el Señor te va a guiar para resolver con él. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta unción que tú depositas sobre el pastor Iván. Y hoy declaro, Señor, que se deposita, Señor, sobre cada uno de ellos, Señor. Que se abren puertas, Señor, y veo como un río que desciende en este momento, que desciende de oportunidades de crecimiento financiero. Y hoy declaro que se derrama sobre toda la iglesia, que van a decir: AMI es la iglesia de los ricos de Barranquilla, pero tú los corregirás. No, es la iglesia de los que crecen financieramente porque le creen a Dios. Amén. Siente como la unción de Dios empieza a derramarse. Siente como la unción de Dios empieza a derramarse. Calla las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y los malos deseos. Mira, en el anterior punto nosotros teníamos que callar ¿qué? Las emociones. Acá tú tienes que callar los pensamientos. Son dos cosas diferentes. Una cosa es lo que tú sientes, porque las emociones hablan. Y las emociones te dicen: Dios no te ama, tú de esta no vas a salir, Dios no tiene nada bueno para ti. Las emociones te hablan. Pero otra cosa son tus pensamientos. Los pensamientos a ti también te empiezan a hablar. Y esos pensamientos vienen disfrazados de preocupaciones o motivados por preocupaciones, por el dinero que también habla, o por los malos deseos. ¿Alguna vez te ha pasado que tú estás alabando a Dios, estás en un momento de oración y de pronto se te viene a la cabeza un mal deseo que si tú lo dijeras con tu boca, mejor dicho, ni se te ocurriría decirlo con tu boca? Y tú dices: pero ¿por qué en este momento de la alabanza se me ocurre semejante cochinada? Son los malos deseos que quieren venir a ahogar la palabra de Dios. Y piénsalo simplemente como cuando a ti te llega en tu email un junk mail, ¿no? Que es esos email basura. Tú no haces nada para que te lleguen, pero te llegan. Simplemente no los abras. Porque si los abres, te entra un virus, te entra la basura que te mandaron por ahí. Calla los pensamientos. Calla los pensamientos, calla las riquezas, calla a Mamón, que te quiere poner a pensar acerca de dinero, que te quiere controlar con el dinero. Calla los malos deseos, que es pensar lo contrario a lo que Dios dice en su palabra y quiere para ti. Calla las preocupaciones de la vida, que son esos pensamientos que vienen resultado de tus inseguridades. Son pensamientos acerca del futuro, acerca del mañana, pero que nacen no de la palabra de Dios, sino de tus inseguridades, de tu ansiedad, de tus miedos. No de lo que Dios dice, porque Dios dice: yo sé muy bien los planes que tengo para ti. Son planes de bienestar y no de calamidad. Así que deja de temer, deja de preocuparte, porque tú y tu familia van a estar bien. Pero por otro lado, aunque Dios te está hablando y te está diciendo que el mañana está bien, tú te preocupas. Y te preocupas por la salud. ¿Y qué va a pasar con la edad en que están entrando? ¿Y qué tal que se terminen apartando de ti y perdiendo, Señor? ¿Qué tal que todo esto les afecte? Porque las preocupaciones te hablan acerca de un mañana donde Dios no está presente, porque te quieren robar. Y el Señor simplemente te dice: no escuches más esas preocupaciones, más bien escucha mi palabra, porque ahí vas a encontrar la paz, y es en medio de la paz donde vas a poder oír mi voz. Ahora vayamos a Pedro. Jesús está con sus discípulos y les dice: ¿quién soy yo? Y Pedro, en ese momento lleno del Señor, llega y dice: tú eres el Cristo. Y entonces Jesús lo mira, se emociona y le dice: Pedro, bienaventurado eres tú, porque esto no te lo reveló a ti ni carne ni hueso, sino mi Padre que está en el cielo. O sea, ¿qué le está diciendo en ese momento Jesús a Pedro? Pedro, escuchaste la voz de Dios. Pero después de decirle que escuchó la voz de Dios y que le entrega las llaves del reino y todo, Jesús empieza a hablarle acerca de su muerte, que terminaría en resurrección.
Y entonces Pedro en ese momento se angustia y empieza a decir: de ninguna manera, eso no te ocurrirá a ti, no va a pasar. Y Jesús se voltea y le dice en Mateo 16:23: aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar, no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. O sea que nos damos cuenta que Pedro pasa de escuchar la voz de Dios a escuchar la voz del diablo. Escuchó la voz de Dios cuando Jesús le dice: ¿quién soy? Dice: tú eres el Cristo. Pero apenas escuchó la palabra muerte, apenas escuchó que Jesús iba a tener que pasar por dificultad, en ese mismo instante él se preocupó y empezó a escuchar entonces una voz de preocupaciones que ahogaron la voz del Padre Celestial. Y en lugar de pensar en las cosas de Dios, que todo obra para bien, en lugar de escuchar resurrección, se quedó en muerte por las preocupaciones. Empezó a pensar en las sombras, en las cosas de hombres, en los miedos, en las inseguridades, en los traumas. Dios te dice: no escuches más las voces de tus traumas pasados, porque esas cosas que te ocurrieron en el pasado no van a definir tu futuro. Y hay ciertas cosas que te ocurrieron en el pasado que rompieron tu corazón. Y cuando las cosas están bien, tú temes que entonces cuando va a ocurrir lo malo, y el Señor te dice: no va a pasar lo malo, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ti. No mires la vida a través de las preocupaciones, porque las preocupaciones te roban mi presencia en tu futuro, y yo estoy en tu futuro, y yo voy a definir lo que hago en tu futuro. Uy, está fuerte el Señor hoy. ¿Lo sientes? Pensar en las cosas de hombres es permitir que nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestros traumas del pasado, nuestras malas experiencias, lo que leí en internet, porque hay algunos que en el momento que sienten un dolorcito de garganta van: querido Google, ¿qué tengo? Cáncer, me morí. Entonces, en lugar de leer la palabra: yo sé muy bien los planes que tengo para ti, van a Google y dicen: yo sé muy bien los planes que tengo para ti, muerte, cáncer. ¿Qué estás leyendo? Vayamos a Elías. Primera de Reyes, capítulo 19:23 dice: el Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Le dice: sal. ¿Dónde estaba Elías en ese momento? En una cueva. O sea que estaba encuevado. Mira cómo Elías pasó del desierto de sus emociones a la cueva de sus preocupaciones. Él pasó de lo que siento me dice lo que Dios piensa de mí, a mis preocupaciones me dicen lo que Dios tiene preparado para mí. Y continúa diciendo: mientras estaba allí, el Señor pasó y vino un viento recio, tan violento que partió las montañas y destrozó las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Quiero que nos devolvamos. Dice que el Señor pasó por ahí, pero que el Señor no estaba allí. Parece como si Dios estuviera contradiciendo. ¿Cómo así, Señor, que pasaste por allí pero no estabas allí? No, Dios pasó por allí pero no encontró a Elías, porque Elías estaba dentro de la cueva y Dios le había dicho: sal de la cueva. Y cuando Dios pasó, no encontró a Elías. Y dentro de la cueva no estaba Dios. Dentro de la cueva que estaba el terremoto, el huracán, el fuego y todo lo que quería atormentar a Elías. Dice: cuando Elías lo oyó, dice, y después del fuego vino un suave murmullo. Y cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces, en la entrada de la cueva, ya no estaba dentro de la cueva, estaba ahora afuera de la cueva, oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Tú entiendes lo que está pasando o no? Elías era el profeta
Porque escuchaba la voz de Dios claramente. Eso lo hacía ser el profeta. Porque un profeta que no oye la voz de Dios no es un profeta, ¿o no? Lo que lo hace profeta es que escucha la voz de Dios. Y la voz de Dios lo había llevado a grandes hazañas, tales como acabar con todos los falsos profetas de Baal, tal como cerrar el cielo, volverlo a abrir para que lloviera. Pero hubo un momento en que la voz se cayó por un largo tiempo. ¿Por qué? Por la duda del diablo, por el desierto de sus emociones y por la cueva de sus preocupaciones. 3 voces que ahogaban la voz de Dios y no permitían que Elías escuchara lo que Dios le estaba diciendo. Pero cuando él calla estos 3 ruidos, nuevamente, ¿qué vuelve a escuchar? La voz de Dios, que le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Mira, en la cueva no se oye la voz de Dios, solamente se oyen preocupaciones, solamente se oyen huracanes, terremotos y fuegos. Sal de la cueva y oye claramente lo que Dios te está diciendo. Porque cuando Elías sale y Dios le dice: ¿qué haces aquí, Elías?, inmediatamente le empieza a hablar a Elías de todos los planes que tenía para él. Y los planes que tenía para él no eran los planes que Jezabel le había dicho. Jezabel le había dicho: te quedan 24 horas de vida. Y Dios le estaba diciendo: Elías, no conocerás la muerte, porque serás llevado al cielo sin haber muerto. Al día de hoy, Jezabel no ha podido cumplir su promesa de quitarle la vida a Elías, porque Elías no está muerto. Las preocupaciones le decían: Elías, ya no queda nada bueno. Pero ahora Dios le estaba diciendo: apenas estoy empezando. Queda la mejor parte de tu vida, porque ya no solamente serás profeta. Tú tienes un llamado de profeta, ¿lo sabías? De escuchar la voz de Dios y hablar lo que Él te está diciendo. Padre, yo te doy gracias porque tú haces más audible tu voz, Señor. Porque ella profetizará, Señor. Porque se enciende toda palabra de conocimiento, Señor. Porque ahora hay una mayor sensibilidad, Señor, para hablar lo que tú le pones, Señor. Pero también hay una osadía para hacerlo. Y le dice: ya no solamente serás profeta, sino que ahora tendrás una escuela de profetas. Y es tiempo de ir a buscar quién será tu discípulo y quien tomará lo que tú estás haciendo y le llevará todavía a un nivel más alto. Eso quiere decir que la vida de Elías no había terminado, estaba por empezar la mejor parte de su vida. Pero Dios dijo: Elías, tienes que primero callar los huracanes, los terremotos y los fuegos de tu vida. Tienes que callar todo pensamiento que no deja que oigas mi voz, porque mientras haya ruido no podrás oír a Dios. La voz de Dios es un murmullo, y eso quiere decir que tenemos que guardar mucho silencio, callar todo lo que quiera ahogarla para poder escucharlo a Él. Calla las dudas del enemigo, calla las voces de tus emociones, calla el afán de las riquezas, calla la voz de tus preocupaciones para escuchar la voz de Dios. Hay alguien acá, venías sufriendo con problemas en tus riñones. Hoy Dios te está sanando. Y en tus riñones estás sintiendo un fuego en este momento. ¿Quién es esa persona? Ponte de pie. Ponte de pie. Levanta los brazos. No, quédate ahí tranquilo. Simplemente ya, la sanidad ya ocurre. Levanta los brazos. En el nombre de Jesús, sé sano. Se va todo problema. Tienes riñones nuevos en el nombre de Jesús. Oh, Gashanta Ramana Maranda Sata. Ahora vamos a llevarlo a la práctica. Porque esto que tú acabas de ver no es para mí, es una invitación para ti. Es algo que queda en casa, donde a mitad de prédica, tú, Pastor Iván, vas a estar predicando y el Espíritu Santo de Dios te va a decir: voy a empezar a sanar. Porque Él quiere ver que ustedes son una iglesia que lo van a seguir a Él. No que Él lo sigue, sino que ustedes lo van a seguir a Él.
Y por eso hay momentos en que Él va a irrumpir pareciendo interrumpiendo. Le pasó a Pedro, ¿no? Pedro está predicando y en ese momento desciende el Espíritu Santo y es como que Pedro, Espíritu Santo, me dañaste la prédica, pero Pedro entendía, no, yo vengo para seguirlo, no para guiarlo. Ponte de pie un momento. Oh, Gashanta Rama Namaranda Sata. Callemos la música. Y cierra los ojos y vamos a hacer este ejercicio. Yo te voy a pedir el favor de que no abras los ojos para no distraerme a mí ni a nadie. Y yo te voy a guiar. Y la voz de Dios se va a empezar a escuchar en este lugar. Lo primero que tú vas a callar son las dudas del diablo. El diablo te está diciendo, esto no es cierto, y está usando la palabra en este momento de esto es una payasada. El que escuchó esa palabra payasada, levanta la mano en este momento. Levántala en alto. Tú escuchaste la palabra payasada y lo pensaste, ¿quién eres esa persona? El diablo te está diciendo, esto no funciona, no vas a escuchar la voz de Dios. Lo que está pasando es simplemente teatro. El diablo quiere ponerte a dudar. A alguien le está diciendo, tú ya lo has intentado antes y no escuchaste nada. ¿Por qué vuelves a hacerlo? Ahora calla todas esas voces y reemplázalas por la verdad de Dios que dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Tú sí puedes escuchar la voz de Dios porque tú eres una oveja de Dios, porque tú lo conoces, Él te conoce y tú lo sigues. Lo segundo que vas a callar son tus emociones. La emoción te hace creer que tú no eres digno o digna de escuchar la voz de Dios a causa de que no te has esforzado, o de que has pecado, de que no estás puro, de que no estás pura, o aún puede ser un dolor físico que te quiere distraer. Y en el nombre de Jesús, yo le ordeno a mis emociones que se callen, porque yo vivo por principios y no por emociones. Lo tercero que vas a callar son las preocupaciones. Y en tu cabeza había una especie de noticiero que te hablaba del futuro, te traía estadísticas, historias macabras. Están tus inseguridades, están tus miedos, ¿ok? Están los fracasos de tus padres y tú crees que tú tienes que vivir lo mismo que ellos. Tus inseguridades te están diciendo que nunca vas a poder disfrutar de una familia hermosa porque tú no tienes herencia de familia hermosa. Eso te hablan las preocupaciones, no Dios, eso es Jezabel. Las preocupaciones te están diciendo que es absurdo buscar un nuevo templo porque no se va a lograr. Las preocupaciones te hablan del futuro, pero no a través de la palabra de Dios, sino a través de escenarios macabros y antitestimonios. Y en el nombre de Jesús, yo callo mis pensamientos y me alisto para escuchar la voz de Dios. Guarda silencio, Él está ahí. Hola, te habla Iván Delgado. Quiero darte gracias por haber llegado hasta el final de esta palabra que estoy seguro te bendijo. Quiero pedirte que, número uno, te suscribas a nuestro canal para que pueda llegarte todo el contenido de fe que Dios nos está permitiendo entregarte. Número dos, quiero que lo compartas con alguien de tu familia, algún amigo que quieras bendecir. Y número tres, si ha sido de bendición, quiero que nos ayudes a seguir expandiendo esta palabra hasta lo último de la tierra.
puedas escanear el código que aparece aquí debajo en pantalla y puedas dar una ofrenda con el propósito de seguir financiando esta palabra sin límites, para que miles sigan siendo bendecidos, tal como dijo Jesús, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Mil bendiciones y que coseches al 100 por 1.